¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente en esta, bueno, depende del momento que ustedes estén ahí eh, escuchando. Quisiera en estos momentos bueno, estamos viendo la carta a los romanos, estamos en el capítulo 1, 16 en adelante, y esta es la tercera parte de ese trozo, ya que estamos hablando sobre la justicia, ya del Evangelio. Ya hablamos fuertemente de lo que es el Evangelio, porque Pablo no se avergüenza del Evangelio. Esos han sido entonces los estudios anteriores. Pero hoy vamos a hablar sobre qué es por la fe y para fe, ya el medio que viene entonces nuestra justificación y cómo vamos a vivir, ¿ah? Por fe y para fe. Y eso es lo que vamos a analizar en estas horas. Ahora, la importancia de la fe. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque implica la justicia de Dios, donde somos justificados y, y vivimos, ¿ya? Vivimos, tenemos una nueva vida, ¿ya? Por eso es importante la fe. Y bueno, vamos a ir analizando un poco a poco para que se vaya comprendiendo sobre esto, ¿ya? Y vamos a descubrir, ¿ya? Vamos a descubrir, vamos a ver que se descubre por fe y para fe. En otras palabras, se revela, ¿ya? Por fe y para fe. ¿Qué se revela? La justicia de Dios y la vida de Cristo. Ahí. Entonces, por eso es la importancia. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, ya la justicia, primeramente, ya de que el hombre es justificado, se alcanza por medio de la fe y no de otra manera. Eso lo vamos a ver más adelante, que es el único medio. Ya vamos a ir paso a paso, ¿eh? Ya que esa justicia es por la fe, es la vida misma de todo creyente o todo aquel que cree, ya, todo aquel que cree. Por general vamos a tomar una ilustración como cuando uno toma una fotografía, ¿cierto? Por lo general uno se enfoca en una persona o una cosa, ya, una cosa, un objeto, ya, es el centro de la atención de que va a sacar la fotografía, ¿no? Entonces la cámara enfoca eh, a esa persona, a ese objeto, ¿ya? Y bueno, y lo demás que está alrededor solamente lo que acompaña, ¿ya? Cuando uno saca la fotografía. Entonces, el versículo 17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, recuerden que es por medio del Evangelio, ¿ya? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando dice está escrito, toma al profeta Habacuc, ¿ya? Entonces, como la fotografía, igual que uno toma la fotografía, ¿ya? O destaca el foco, aquí en este caso está enfocado en la fe, ¿ya? Ahí está. No podemos negar la importancia, lo que es ser justo o declarado justo, o la justicia de Dios. Eh, no quita eso, de ser declarado justo o ser justificado, ¿ya? Sin embargo, ese justo no sería justo y esa vida no sería vida si no hubiera intervenido ya la fe. Si sacamos la fe del centro, al instante advertimos que no existe alguien que pueda ser declarado justo, ni existe la posibilidad de que ese alguien pueda tener vida para con Dios. Entonces, ¿qué importancia es la fe? ¿Ya? Y la fe es fidelidad. No tiene que ver con algo que yo crea, porque por ejemplo yo creo, no sé, pues yo creo en Dios, pero no es esa. Esta fe, esta de que se está hablando acá, es fidelidad. Fidelidad.
Por eso Jesucristo se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin, donde comienza nuestra fe y termina la fe. ¿Ya? Entonces, quiero destacar esto. ¿Ya? Sin fe no somos justos y no podemos vivir la vida de Dios, porque la fe es el centro. ¿Ya? La fe entonces es el foco de la declaración acá, porque ahí, en este versículo que hemos leído, que justo la fe se revela. Bueno, voy a ir al texto. Espera, voy a ir al texto para no. Se me perdió. Ahí está. Ya, que el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ya? Como está escrito, mal justo por la fe vivirá. Ahí está. Entonces, creo que quedó claro lo que acabo de decir. Es la fe entonces la fe es el camino, es el único camino para llegar a la justificación ante Dios. Y consecuencia para llegar a la participación de la vida. Ahí estamos iniciando. La fe nos introduce en la vida de Dios. Entonces, es como entrar a otra, llámese, otra dimensión, a otra esfera, es la fe. Ya, es la fe. Es lo que el Señor le quiso decir a Timoteo. Ya, tienes que nacer de nuevo. La guagua no hizo nada. ¿Qué? No hizo nada. Estaba ahí. Nació. Y no hizo nada. Pero hubo un acto milagroso que estaba escondido y después fue manifestado. ¿Lo hizo la guagua? No. Es tremendo. Ahora, la guagua tenía que tener fe, que vivir dentro de la guatita de la mamá, tenía que tener fe, no, porque es una obra de Dios. Ahí está lo tremendo. Es una obra de Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Vamos ahí. Entonces, la fe entonces es el único camino, ya, que nos lleva a la justificación. Aún hablar de fe como la forma, como instrumento, como camino o como medio que Dios ha establecido para que el hombre sea justificado y viva para Dios, debemos tener cuidado en una cosa. La fe es todo eso, pero a la vez nada más que eso: forma, instrumento, camino y medio. En otras palabras, no es algo, no quiero adelantarme porque ahí voy aclarando. Esto significa que la fe que no es algo meritorio. Aquí, por ahí ya estamos entrando. No es algo que yo hice o yo merezco. Dice que el justo vivirá por fe. Es algo que no, y como digo, aquí esta fe es no como los griegos, la fe, creen en algo por ahí. No. Por eso le dicen, no, si yo creo en Dios, pero está por ahí. No. Ahora, cuando por la fe, significa que yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos y que vive hoy. Ya. Y yo creo eso. Ya, lo creo. Entonces no es algo que meritorio. Habacuc dice 2:4, dice, aquí cuya alma no es recta se enorgullece. Ya, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Pero no hay ningún mérito atribuido a la fe, ni tampoco a la persona que ejercita la fe. Como el mismo Pablo lo aclara, no es por obra, para que nadie se gloríe. Por eso ahí a mí a través del tiempo, aceptar a Cristo, por ejemplo, que como
Si yo tengo la mentalidad que yo le hice un favor a Dios, que entrara a mi corazón, ya hay un mérito personal ahí. Entonces ahí, aún así, es como un mérito, ¿no? Eh, eh, Aquí dice que para que nadie se gloríe, porque este es un don de Dios. Dice Pablo también, es un don. ¿Ya? Es un don de Dios. Es por fe, pero esto no como algo que pertenece a la persona, porque la fe es un don de Dios. Eso sale en Efesios 2:8. ¿Ya? 2:8, lo vamos a leer. ¿Ya? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ya? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ahí donde yo empecé a analizar que yo acepté a Cristo, es como una forma, ¿cierto? Una forma, pero realmente había que decir si fue tocado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que convence de pecado. Ya, Él es el que convence, no es el predicador ni el pastor. Ya, el pastor es el medio, el evangelista es el medio, la otra persona que le habla a otra persona es el medio, pero el que convence es el Espíritu Santo. Entonces uno responde a ese sentir, llamarle así, ya que se está produciendo en la persona. Ya, siempre digo, dentro, tuve un sueño cuando tenía 15 años, pero no voy a decir los detalles. Entonces cuando desperté, yo estaba sin Cristo de ese tiempo, tenía 15 años, un adolescente. Yo le dije, tenéis que hacer algo grande para yo creerte, imagínate, o para seguirte. El sueño fue muy decidor, no lo voy a decir porque es muy largo. Pero yo le dije eso, tenéis que hacer algo grande para yo creerte y seguirte. Y fue así, cuando el día que Dios, porque fue Dios, yo no lo busqué. Yo no lo busqué, sabe Dios que es así. Yo no lo busqué. Fue Dios que vino ya. Y yo dije, mientras escuchaba a la joven que estaba predicando ese día, dije, ¿cómo ella conoce mi vida? ¿Cómo conoce si primera vez? Y le está hablando a toda esta gente. ¿Cómo? Wow. Ahí entendí. Yo lo único que fue la reacción. Si incluso después se acercó un hermano que aceptara a Cristo. Yo decía sí, porque ya adentro había pasado algo. Y cuando el Espíritu Santo entra, viene con ese don de la fe. Wow. Bueno, yo hago estos estudios, me sirve para mí, para la retrospección, para analizar todo, que sea toda una vida que ya ha llevado, pero también la experiencia en Cristo, y también para compartir la palabra que nos lleva a esa esencia de la persona de Dios, y no solamente para conocer, sino para vivirla. ¿Ya? Entonces la justicia es por fe y para fe. ¿Ya? ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce? Por fe desde el principio hasta el fin. Del principio hasta el fin. Empieza por fe, sigue por la fe y se termina siendo consumada por la fe. Tremendo. Yo veo ahí la fe como veo Cristo. ¿Ah? Se comienza con Cristo, se camina con Cristo y se termina aquí, en esta, con Cristo. Por eso dice, es que perseverar hasta el fin, este será salvo. Ya. Voy a hacer una ilustración. La fe es como una llave, ¿ya? Como una llave que abre una puerta de entrada. Una vez adentro, veremos cuál es la base, el fundamento
y los beneficios de la justificación. Y también sus responsabilidades. Por fe y para fe. De punta a punta. Esta expresión que tomamos para ilustrar, amados, amadas, describe a alguien que ganó una competencia. Por ejemplo, una carrera, ya, cualquiera, que no tuvo ningún rival alrededor, que sobrepasara o ganara durante el tramo de la carrera, porque es por fe y para fe. Quiere decir justamente eso, es por la fe y nada más por la fe. Es decir, solo fe, como dijo Martín Lutero. Solo Escritura, solo fe, solo Cristo. Con la exclusión de todo otro competidor. Con la exclusión de toda obra o méritos personales, dinero, religiones, filosofía, pensamientos humanos. Todo queda excluido. Solo fe. Ahora, el disfrute de esta vida justificada, el ser justificado por Dios, es un término legal, ya, de un hombre que es culpable y es justificado entonces por medio de un abogado, ya. Y eso lo vamos a ver después con más claridad más adelante. Estamos solamente en el capítulo 1, imagínense. Tenemos, yo creo, para 2 años para ir así, paso a paso. Ahora sí, no creo que un año, no 2 años, pero un año creo que es suficiente, o medio año. Dice, ¿cuál es el disfrute de una vida justificada? Dice, porque dice, vivirá, que el justo vivirá. Esa intención de vida tiene la mayor importancia. ¿Qué significa eso? Que no solamente la vida acá es una calidad de vida, porque la vida de Dios, la cual es Jesucristo, Él dijo, yo les doy vida eterna. Está diciendo, yo les doy vida eterna, la calidad de esa vida y la extensión de esa vida. Que esta vida no perecerá jamás. Entonces, vivir acá es una calidad de vida, pero su extensión es eterna. Es la vida que en su origen, su permanencia y su proyecto está basada en Dios. No en mí, ni en ti. Está basada en Dios. Como dicho por ahí, donde Dios comienza, Dios no termina. Dios no deja nada a media. Dentro de esos, algunos hay procesos dolorosos, hay procesos fuertes, pero Dios no va, como dijera, no va a cambiar su proyecto, su propósito. ¿Ya? El justo es entonces alguien que no era justo. Sí, no era justo. Pero ha sido colocado por Dios mismo en una correcta relación con Él. Es decir, ha sido justificado por Dios. Qué tremendo. Qué tremendo esto. Fue Dios que lo colocó. Entonces, ya aquí hay algo fuerte. Uno podría, ya aquellos que tienen por años, ¿por qué estoy en esta vida? Fue que Dios me colocó en su reino. Dios me colocó en su plan. Y Dios va a hacer lo que va a hacer. Que algunas veces nosotros somos medio rebeldes, medio, porque tenemos la estructura o la cultura del mundo y nos ¿cómo se llama? Y eso nos trae grandes consecuencias. Ahora vamos a ver el Evangelio y la ira de Dios. ¿Ya? Ahí en 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. Ahí está.
Aquí entonces, como no sé si lo dije al principio, aquí comienza entonces el tribunal, donde el hombre es condenado. Y Dios puso bajo, vamos a ver que al hombre lo puso bajo condenación, a todo hombre, a griego, a judío, a todos, a todos. Por cuanto todos pecaron, están destruidos en la gloria. Entonces ahora viene el juicio. Entonces visualice al juez, al abogado defensor, al abogado acusador y al culpable. Visualice, y ese culpable soy yo, eres tú. Vamos a ir ahí al tribunal. Ahora vamos a entrar al tribunal para entender la justificación, para entender lo que hizo Dios, para entender que no hay nada, algo nuestro, sino que interviene Dios en su grandeza, en su poder. ¿Ya? El Evangelio incluye por su naturaleza y esencia una solemne declaración de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, dice, la verdad. Por más que quisiéramos terminar la consideración sobre el Evangelio en el versículo 17, ya en lo que hemos leído, mal justo por la fe vivirá, con la gloria que significa la vida de fe, no podemos eludir las consecuencias de la declaración del versículo 18 que acabamos de leer. En cuanto a la revelación de la ira de Dios, el Evangelio es mensaje de salvación para el que cree, porque de lo contrario ya es mensaje de condenación para el que no cree. Jesús dice, todo aquel que cree el Evangelio será salvo, para el que no cree será condenado, se condena a sí mismo. ¿Ya? Sí, esa es la final, porque Dios está dando una puerta de salida, una puerta de salvación, pero si ellos no quieren, no creen, entonces ya se quedan. Es como pongamos una persona que le diagnostican cáncer y le dicen, mira, tienes cáncer, pero tienes un cáncer, pero vas a vivir un proceso no me acuerdo en todo momento los términos, pero un proceso doloroso, porque hay que erradicar el cáncer de tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, el enfermo, ¿cuál es él quiere salvarse de la enfermedad? Que esa enfermedad sea sacada. Entonces ahí donde dice que la ira de Dios, la ira de Dios, en el sentido, él quiere erradicar del justificado. ¿Ya? Entonces, ahora, esa parte dolorosa que lo llevan, no se lo aplica a que cree, sino que ya lo llevó Cristo. Esa parte que la parte dolorosa para erradicar al pecado. Por eso tenemos que creer lo que Él hizo. Porque yo ya te sané, yo te liberé. Es buena noticia. Te quiero arrancar el pecado que te está consumiendo, que está matando. Porque el Evangelio es buena noticia, una noticia de un gran valor eterno, en razón de que hay una sentencia condenatoria, pesa sobre el pecado y pone en acción la justa ira de Dios. De ahí, recuerden que cuando el hombre pecó, ¿se acuerdan? El hombre pecó, Dios puso un ángel ahí en la puerta del Edén con una espada, para que el hombre no volviera a Edén, porque ya había un plan, porque recuerda que Dios no hace cosas de improvisar, ya había un plan. Ya, que solamente así como el hombre salió de un jardín de deleite, Jesús entró a un jardín de dolor, para que yo después volviera a entrar a la intimidad con Dios. Bueno,
¿Cómo podemos aplicar esto, hermano? Nos afecta lo que nos anuncia, ya nos anuncia el Evangelio. Si comparamos nuestra predicación como aquellos que predican, ¿qué puntos veríamos obligados a suprimir por no formar parte del Evangelio? En otras palabras, hay que predicar el Evangelio, o alguien por ahí dijo el Evangelio completo. ¿Ya? Y el Evangelio tiene dos caras. Tiene gloria y tiene cruz. ¿Ya? ¿O qué punto? Ahora la cruz, ¿para qué? Es para, porque uno dice, chita, el Señor que vivía en su... No, solamente para que yo, porque dice que se revela por fe, para que yo tenga el conocimiento pleno en mi espíritu, que Él vive conmigo, que esta dualidad del pecado y la esencia de Dios dentro, la vida de Dios, tiene que ser revelada en mí. ¿Y cómo se revela? De esa forma. Entonces, entre más Jesús nos mostró la obediencia, entre más sea obediente, menos dolor que voy a tener. Si yo voy a rebelarme en el sentido, me rebelo contra la voluntad de Dios, me rebelo de una manera, voy a tener dolor, grandes cosas contra el Hijo, le dijo a Pablo. ¿Ah? O Isaías dice, pondré espina en ambas partes del camino, para que no te desvíes, sino que sigas enfocado en la vida de Dios. El Evangelio de Romanos es diferente al Evangelio que podamos predicar, como lo que vamos a ver ahora. O más bien correcto decir que nuestro Evangelio es diferente a los de Romanos. Bueno, eso lo vamos a conocer poco a poco. Y ahí uno ve la diferencia. ¿En qué vida estoy? Yo le dije al principio que Pablo, a través de la carta romana, y también los Efesios, también se ve que nos mete al valle. Ahí todo lo negro, todo. Pero después nos lleva al cielo. Eso está en el capítulo 8, bueno. Ahí, 8, 7, 8, 9, ahí. Y después nos hace descender, pero ya con una vida transformada, una vida renovada, una vida práctica. Eso es lo que es magistral en Pablo. Bueno, el Espíritu Santo, no cabe duda, que no, como se lo mostró a Pablo. Ahora vamos a ver, creo que vamos a dejarlo hasta ahí, para no abarcar mucho sobre este pasaje. Después ya vamos a entrar de lleno ya de 1.18 hasta el 2, hasta el 3.20. Ya, ahí ya entramos a otro segmento, ya, que la justicia del hombre no sirve. Pero ahí vamos a dejar. Que el Señor les bendiga y que ha sido una bendición para ustedes.